Buenas tardes, bienvenidos a Para que Sepas. Mi nombre es Ramón Indart y hasta las 7:30 quédate porque tenemos mucho para contarte de un día agitado en materia política, económica, judicial, porque empieza a jugar la justicia en el medio de la campaña electoral. Seguramente ya lo sabés, estamos en la Argentina y la justicia se mueve con los hilos electorales. Después te voy a explicar por qué. Pero claro, hoy es el día de los despechados y a medida que se acerque el 13 de agosto, que son las primarias, prepárate. Porque todos los que salieron, los que tuvieron que irse por la puerta de atrás, los que quedaron muy enojados con el presidente, con la vicepresidenta porque los echaron, o con un comunicado, o con una carta, o con una exigencia. ¿A cuántos defendió Alberto Fernández cada vez que le pidieron una renuncia? A pocos. Me contaban por allá, por ejemplo, el vocero Juan Pablo Biondi cuando lo echaron y le dijo, ¿y Alberto, y ahora qué hago? Y no sé, tengo las manos atadas. Bueno, Biondi consiguió trabajo rápido, se fue a trabajar para la campaña del Partido Colorado en Paraguay, por ejemplo. Ahora con Alberto Fernández quedó todo mal. ¿Y Culfas, cómo quedó con el presidente? Porque Matías Culfas fue uno de los despechados, Antonio Oracre fue el otro. En un día donde te vamos a contar que el INDEC pasa la inflación para cuidar a gobernadores propios, o donde una candidata a gobernadora dice, mirá que si gano me mudo a esta provincia. Hasta esos niveles llegó la campaña electoral y donde además, como te anticipábamos ayer, José Luis Espert hace mucho ruido dentro de Juntos por el Cambio, donde Javier Milei se queda sin financistas y tiene que bajar candidatos de las provincias, donde el presidente de la Nación, te lo adelantábamos ayer y hoy estaba en los portales, en una comitiva muy rara en el avión, nadie se hablaba con nadie, están todos cruzándose por los tiempos electorales, donde Larreta habló del Banco Central y dijo, si dolarizás, mirá que se van a hacer ricos los que tienen dólares en Miami. ¿Sabes quién viajaba a Miami ese mismo día? El expresidente Mauricio Macri. Así se juegan las cosas hoy en la política. Burrich cree que Espert juega para Larreta. Y las cuestiones, la verdad que la unidad está muy difícil. Hoy vamos a tener dos entrevistados interesantes. Uno en materia económica, sobre todo, Diego Bossio, que ahora también está trabajando para uno de los candidatos. Y después va a venir Joaquín de la Torre, que quiere ser el candidato de Bullrich y dice, ¿por qué me metés a Espert en el medio? Pero eso en un ratito. Ahora, yo te decía, el día de los despechados. Escuchalo, Matías Culfas. Fue hoy a Radio con Vos. Culfas era ministro de Producción. Era un hombre que cuando Cristina le vació el gobierno, Culfas nos escribía a los periodistas y nos decía, arranca el albertismo. Ahora gobernamos nosotros. Pasaron las horas, Culfas dijo, lamentablemente no. Culfas saca un libro y dice, ¿cómo hago para que todos hablen de mi libro? Y voy y hablo de la interna. Primera parte, mirá. A mí me hubiese encantado discutir todo esto en la vida partidaria, en una oficina con un montón de gente, discutiendo y encontrando una síntesis. No fue lo que ocurrió, ¿no? Desde a poco empezaron, digamos, las críticas, como decía, a cielo abierto, ¿no? Públicamente, hasta pedidos de renuncia. Públicamente que me parece que se volvieron insostenibles, ¿no? Digamos, mi salida no es que fue un episodio aislado, fue un episodio de culminación de un largo proceso que lamentablemente, digamos, finalizó mal. Sí, finalizó mal y un Culfas que se tuvo que ir en medio de una crítica energética de la vicepresidenta, donde Culfas dijo, pero si la política energética la están manejando ustedes, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hizo la vicepresidenta? Ah, tirás un off. Le mandás a los periodistas un WhatsApp, Alberto, echalo. ¿Qué hizo Alberto? Querido Matías, te tenés que ir. Lo mismo que hizo con Oracre. Querido Antonio, te tenés que ir. ¿Cómo andás, Carlos Compolongo? Escuchándote atentamente. Falta la otra parte también. A ver. Que acá vienen los de Juntos por el Cambio y te dicen, hace no sé cuánto tiempo que estamos trabajando y ya están, ¿no? Sí. Hay toda una cosa muy festiva. Bueno, ayer la reunión fue un fracaso. Un fracaso. No se pusieron si es shock o no es shock, es gradualismo. Bueno, las cosas básicas que están en discusión, sobre las cuales además nadie habla, todos te enuncian títulos. Bueno, no pasó nada. Bueno, y por eso es que ahora, cuando hablemos de gobierno y hablemos de oposición y después sumemos lo que está pasando en los libertarios, vos te vas a dar cuenta y decís, ¿qué es esto? Previsible. ¿Qué es esto? Previsible. Previsible, porque hay una crítica ahí dando vueltas, después lo vamos a poner, de Carlos Malatón, que era aliado de Milei, que dice, yo te avisé que te estaban vendiendo buzones en provincias que no pasaba nada, Javier. Brevemente escuché el segundo corte de Matías Culfas,
Y ahora quiero tener la opinión de alguien que conoció muchos de estos personajes. Porque Diego Bossio está acá. Diego, gracias por venir, en serio. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Y seguramente diga, a ver, vamos a ver qué mirada tiene. Segunda parte, Matías Culfas, dale. Es un gobierno donde empiezan las guerras internas, insisto, ¿no? Abiertamente, ¿no? Planteadas de manera cotidiana, y donde empiezan los bloqueos y los boicots. Bueno, es muy difícil que eso realmente resulte bien. Y la verdad que el diagnóstico que marca Culfas, más allá de lo que hizo o no hizo, es lo que se suponía que podía pasar con esta alianza. Hace poco me preguntaron qué opinaba del Frente de Todos, y yo lo rebauticé el Frente de Nadie. Nadie se hace cargo de Alberto Fernández, nadie se hace cargo de las internas. Nadie se hace cargo del gobierno. Nadie se hace cargo del gobierno, ni el propio presidente, que ni siquiera asume... Son todos ajenos. Tiene la capacidad constitucional de ser reelecto, no lo es, con lo cual asume un fracaso, porque evidentemente si uno no se pone a consideración del propio gobierno significa un fracaso. Sí. Las internas a cielo abierto fueron el común denominador. Esto no tiene nada que ver, y permitime, Carlos, el peronismo siempre... Argentina es presidencialista y el peronismo es un partido político sumamente ordenado. Ni habla. Nacimos de un cuartel, escuché alguna vez a un senador. Y en esa lógica, las internas abiertas, el desorden político, la incapacidad de tener unidad de acción y unidad de convicción es el común denominador de este gobierno. Y ante ese vacío, la incertidumbre. Y frente a la incertidumbre vemos semanas de zozobra, el dólar se dispara, la inflación arriba del 100%. Bueno, pero Diego, ahí, en ese punto que vos marcás, decíamos los despechados y hablábamos en plural, el otro que habló, que yo le recuerdo a la gente que nos está mirando el otro día, entró como jefe de asesores, mano derecha del presidente, viene de Singenta. A propósito de la justicia, casualidad o no, hoy habló Aracre. Por la tarde la justicia denuncia a Singenta cuando Aracre estaba en Singenta. No sé si te queda claro el mensaje, Antonio, que te están mandando. Y Aracre hoy habla y reconoce, yo quise hacer un comité de crisis y salí volando, mirá. Yo le escribí al presidente, tenía una relación asidua y lógicamente cercana. En cuanto me parecía que algo no andaba bien, trataba de alertarlo, y le dije que me parecía que frente a esa inflación había que hacer algo y formar un comité de crisis con Massa, con Pelle, con Rossi, con él y conmigo para discutir. Ahí está, esto decía Aracre 10 de la mañana con Nacho Girón. A la tarde la justicia denunció a Singenta, cuando Aracre estaba. Ahora, Aracre plantea, yo quise hacer un comité de crisis, y evidentemente Alberto Fernández dijo, bueno, pensémoslo. ¿Qué pasó? Así como Cristina le dijo, echalo a Culfas, el ministro de Economía le dijo, así que vos querés un comité de crisis con Rossi, con el presidente afuera. ¿Esto, Diego, es similar? ¿Es distinto? ¿Qué análisis haces de esa última salida y de lo que contaba recién Aracre? El poder no es solamente la autoridad de la lapicera, el poder se ejerce. Y en un país, vuelvo a repetir, presidencialista como la Argentina, espera del que el presidente de la nación, los argentinos, se ejerza el poder. Que hay crisis y que este gobierno es sinónimo de crisis, no tengo dudas. El peronismo pasó de ser un gobierno, un partido que proponía soluciones, a un partido que significa crisis. Significa retroceso social, significa... O sea que esto no es peronismo. Absolutamente. Pero te quiero... Déjame, el concepto. El experimento del tuit diciendo, este es mi candidato, termina... El pecado original termina de esta manera. Esa es la génesis. Esa es la génesis. No podés tener el poder en un lado y la autoridad en el otro. No podés tener el poder en un lado y la lapicera en el otro. Entonces, vos le preguntabas a un empresario o a un dirigente político o a un cuadro político, che, este tema, ¿a quién le interesa? ¿Le interesa a Cristina o no? Aún cuando era de agenda del presidente de la Nación o un ministro. Y eso termina mal. Y es lo que está pasando. Internas a cielo abierto, los viernes esperando cartas, funcionarios que por mensajes de un lado o del otro terminan mal. Los propios integrantes del gabinete diciendo que este gobierno fracasó. Hace poco Guado de Pedro lo decía. El propio Máximo Kirchner diciendo no cumplimos el contrato electoral. No cumplimos el contrato electoral. O sea, ¿cómo vas a pedir el voto si no cumpliste el contrato electoral? Entonces, esto era crónica de una muerte anunciada.
Sí, te agrego algo. Mucha gente, inclusive dentro del peronismo, no del kirchnerismo también, cuando hizo esa jugada, qué genial, ¿no? Digo, había cierta euforia sobre eso, lo ponían Alberto Fernández a nivel de Winston Churchill, me parece un poco exagerado, pero la verdad es que si vos haces un análisis racional e histórico, eso no podía funcionar nunca. Sí, yo creo que lo único que motivaba esa alianza política era sacar a Macri. No había un programa económico, no había convicción, no había método, y termina mal. Por lo cual es sustancial lo que vos decís con respecto a Juntos por el Cambio. Porque evidentemente la Argentina necesita acuerdos sustanciales y fundacionales, no sé si fundacionales, es muy fuerte la palabra, acuerdos fuertes, claro, más humildes. Hay cosas que, acuerdos importantes que nos permitan decir, che, estas cosas tenemos que resolver. Ahora me quiero meter en eso, porque además vamos a escuchar a Urtubey, que se lanza presidente, hay una tercera vía peronista, pero mientras que nosotros contamos esto, quiero que veamos brevemente lo que son los aumentos de mayo, para entender sobre todo, porque esto sería entretenido si estuviéramos en Suiza, esa es la verdad. Si estuviéramos acá en Francia, sería genial, hablaríamos de la reforma jubilatoria y hablaríamos de Macron y las ministras que posan en revistas. Pero estamos en Argentina. Y entonces, vos tenés esto. Mayo viene con 10 aumentos, ¿sí? Nafta, 4%. El aumento ya es automático. Se habló con las empresas más importantes. Tenés un 4% mensual. Luz, 60%. Gas, tarifazo antes de ir a pedirle al fondo el adelanto de los 10.000 millones de dólares. Ahora le quiero preguntar a Bocio si eso es crucial, si es una bala de plata o hay alternativas. Taxis, Ciudad de Buenos Aires, un aumento del 20%. Trenes y colectivos. A ver, acá tenés un gran caudal de votos. El laburante que usa hasta 2 o 3 bondis y tren para llegar y volver a laburar. 7,8%. Ahora vamos a ir a la calle para que eso se vea en el bolsillo. Y te lo cierro con esto y no te abrumo mucho más con los aumentos. Alquileres, mayo 95. Ley de alquileres sí, ley de alquileres no. Acá lo que te complica eso, lo que te jode la vida es la inflación. Que como te decía ayer, Ecolatina ya marca 7,2, le da una inflación por arriba del 100, tranquilo. Imagínate cuando venga el resultado de la corrida, que son aumentos que se van a dar esta semana, que ya corre para mayo. Ni hablar, ahora te voy a poner la placa de las elecciones, porque el INDEC pasa una medición, algo que Marco Lavagna decía, no vamos a hacer nunca. Colegios privados, 6,7. Prepagas, también, esto es regulado, supuestamente regulado. 3,43. Peajes, metieron tarifazo, 40. Es cierto, después algún empresario va a decir, tarifazo si tengo una inflación del 100. Tenés razón. Ahora, todos los días, tic, 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 40 y 50%. Y empleadas particulares, 7%. Este es el nivel de aumentos que estamos viendo. Y ahí donde uno dice, bueno, la interna genial, buenísimo, pero el patio está en llamas. Mirá, para mirar la inflación es un montón de precios, ¿no? Son miles de precios, pero hay 3 precios fundamentales. Los regulados, que es lo que está marcando, y ves aumentos del 50, del 40, del 95, del 7. El precio del dólar, y por eso es importante si tenés o no tenés dólares, si no podés anclar el dólar, evidentemente el resto de los precios se mueven, y los salarios. Esos 3 precios son sustanciales en una economía. Si todos esos precios se están moviendo, vos tenés inflación. Posible. La inflación debe ser la madre de todas las batallas. Debe ser, porque la inflación lo que socava son los ingresos de los sectores fundamentalmente más humildes, los informales, los que no tienen posibilidad de tener paritaria. Porque si tiene paritaria, los sindicalistas tienen la capacidad de convivir con este aspecto de la inflación. Para que la gente entienda básicamente, si vos ganás 100 lucas, gastás mucho más en alimentos de tu ingreso en porcentaje que si vos ganás 500 lucas. Absolutamente. Por eso es que pega más al de abajo que al de arriba. Porque además los alimentos, las bebidas han crecido más. Sí. La única manera de resolver este tema es con un plan de estabilización. Vos vas a un médico y te dicen, che, tenés esto, y te dicen, tenés que hacer A, B, C, hacerte estos estudios. Bueno, acá es un plan de estabilización y hay que decirlo con todas las letras. Esto no es fácil, no es sencillo. Requiere de un primer paso, poder político. Con lo cual este gobierno no lo puede hacer, porque el poder político, ¿qué es? ¿Tener poder, tener la lapicera? No, es que te crean. Es que la sociedad confíe en vos. Y lo de adentro también. Bueno, ni hablar. Ni hablar. Bueno, no, que funcione el Estado. Pero... Claro, que cuando vos ves lo que está haciendo la política monetaria, y vos decís, bueno, pero entonces Alberto Massa pelle, pero Massa
no está con Pelle, Pelle lo sostiene Alberto. Yo quiero que escuches brevemente, es un cortito, es económico, es Horacio Rodríguez Larreta. Es el jefe de gobierno porteño, precandidato a presidente. Ya nos vamos a meter en la interna de Juntos por el Cambio, en la política y demás. Pero hoy hay una discusión clave, que es el Banco Central. Para que entiendas, es la política monetaria de un país, la tiene el Banco Central. Ese señor llamado Miguel Pelle es fundamental, porque es el que está sentado sobre el peso argentino. Y hoy Larreta dejó un título que cuando vos lo sacás mucho de contexto, decís, es un Milei lavadito. Escuchalo bien, te vamos a explicar por qué se plantea esto y ahí quiero tener tu explicación, Diego. Dale, Larreta. La emisión genera inflación acá y en la China. Tercero, cerrar la puerta del Banco Central, independencia, para que el gobierno cuando gaste de más, cuando gaste ineficientemente, no pueda tocarle la puerta a pedirle la plata. Te pregunto algo. Yo entiendo la independencia del Banco Central. Hace unos días vos también me hablabas de esta independencia del Banco Central. Mi pregunta, sin entenderlo, es si es del todo independiente. Vos decime si está mal, pero si es del todo independiente, ¿el presidente no pierde una herramienta clave de política? La Argentina no puede darse el gusto de seguir jugando con la inflación. Requiere de un Banco Central que tenga una institucionalidad similar a la Corte Suprema. Ok. Yo no estuve en la reforma constitucional del 94, pero esa reforma es hija de la estabilidad y no había aumento de precios. Con lo cual, la Constitución no puso, como sí en otros países de América Latina, la centralidad en el Banco Central, pero de ser independiente. Hubo una disposición de que lo tenía que reglamentar inamovible. ¿Te acordás cuando fue el conflicto, creo, con Redrados? No, independiente, inamovible, un banco federal, esa discusión. Yo lo que creo que lo primero que tenemos que descartar en la Argentina es la dolarización. Eso es la devaluación más importante que va a vivir la Argentina en la historia. Segundo, tenemos que nosotros ser capaces de ordenar nuestras instituciones y el Banco Central es clave en ese sentido. Una vez Mario Blecher, con el que compartí muchos años, directorio del Banco Hipotecario, que fue presidente del Banco Central, me dijo, se confunde la independencia de los actores con la independencia del Banco Central de los objetivos. El Banco Central no debe ser independiente a los objetivos nacionales, debe ser independiente a los humores de turno. No debe ser independiente del objetivo de bajar la inflación y el desarrollo. Debe ser independiente a los humores de que un día quieren que vaya uno y otro día quieren que vaya otro. Perú, una economía, un espacio... La política de Perú es mucho más desordenada que la Argentina. La Argentina, te diría, es Suiza al lado de Perú en términos de orden político, de estabilidad política. Sin embargo, tiene un mandato constitucional que es de independencia del Banco Central. Y hace 20 años, leí un artículo en Clarín, una editorial en Clarín, está el mismo presidente. Pasan los gobiernos. El mismo presidente. El mismo presidente. Pero además, y fíjate, lo mismo pasa en Brasil. Fueron a Brasil... No se le ocurrió a Lula cambiar el presidente del Banco Central. Hasta hace pocos años en Chile y sigue pasando. Entonces, yo creo que tiene que haber una discusión profunda. Entonces, comparto con Rodríguez Larreta que no estén hablando de dolarización, porque eso es entregar la soberanía. Después, los instrumentos hay que verlos. ¿Cómo convive? Te pregunto breve, ahora me voy a meter con el tema Milei, porque él acaba de emitir un comunicado que esto va a ser una bomba para lo que es la campaña libertaria. Pero te pregunto breve, si asume el peronismo y tenés en el Banco Central a Sturzenegger, la verdad que son las antípodas absolutas. ¿Cómo el presidente va a confiar en Sturzenegger y no va a decir, tengo un topo ahí adentro? Primero que hace años que no se designan como corresponden los directores y los presidentes del Banco Central. Ok, ahí tenemos un punto. Ramón, los propone el Poder Ejecutivo y los tiene que aprobar el Senado y tienen que ir a la comisión que sigue el Banco Central, que es en el Senado de la Nación. Están todos en comisión. No está nadie nombrado por el procedimiento que estipula la ley producto del mandato constitucional. Entonces, tienen que ser producto de acuerdos políticos. Tienen que ser gente prestigiosa, tiene que ser gente que manifieste credibilidad, pero también tiene que tener una representatividad política. Y eso es sustancial. Y segundo, que es lo que me parece que hay que pensar un candado legal, que no cualquiera pueda venir a sacarlos. Eso,
La independencia, ¿en qué va a estar marcada? En la ley. Vos no podés hacer cualquier cosa. Vos no podés prestarle al Tesoro, vos tenés que defender los precios, vos no podés debilitar el balance del Banco Central. Esta es una discusión sustancial. Yo celebro que se esté discutiendo este tema, porque ojalá podamos dar una mejora monetaria e institucional en la Argentina. Pero quiero que ser claro, hoy están nombrados en comisión, no están nombrados conforme el procedimiento, ni que marca la ley. ¿Esto significa que son ilegales? No. Pero la verdad... Pero que no se llegó a un acuerdo. Pero claro, exacto. Sí, Carlos. No, te decía, complementando lo de este tema que enunciaste de la dolarización y demás, hoy leía un artículo de uno de los constituyentes no los constituyentes, sino que hicieron el acuerdo, el famoso Pacto de Olivos, que es Alberto García Lema. Sí. Bueno, hoy, en un artículo en el diario La Nación, él dice que es inconstitucional dolarizar sin la anuencia, porque hay una prescripción constitucional que el que ordena la firma de los billetes y todo es el Parlamento. Es el Parlamento argentino. Que muchas veces ese Congreso es cierto. ¿Cuántas veces escuchamos decir de un lado y del otro? No se confundan acá, no crean que este es el partido que va con el decreto. Todo presidente que llega a la Argentina dice, ¿cómo tengo el Congreso? No pasa, dame el decreto. Macri quiso nombrar por decreto a ministro de la Corte. Ese era el ejemplo. Macri, el expresidente, quiso nombrar 2 jueces de la Corte por decreto. Si este presidente no utilizó ese decreto, esa lapicera, fue porque no se podía poner de acuerdo. Ahora, Carlos, vos hablás de la dolarización, una palabra que instaló muy hábilmente Javier Milei, mientras que todos estaban en interna. Milei dijo, ¿y si propongo algo? Por lo menos alguien va a parar el oído. Y es cierto, y está bien que a vos te haya hecho a ver qué dice. Porque lo único que escuchás son internas. Ahora bien, también quiero tu análisis de esto, Diego. Javier Milei, La Libertad Avanza, acaba de emitir este comunicado y yo te lo voy a traducir para que se entienda lo que es la política en estos momentos electorales. Comunicado oficial. Desde el espacio que conduce Milei, nuestro objetivo son las próximas elecciones presidenciales 2023. Nuestro esfuerzo y recurso en términos de fiscalización y comunicación estarán destinados a ese fin. En ese sentido, todos aquellos partidos que nos acompañen decidirán participar o no de la elección provincial según su necesidad jurídica o territorial, utilizando su propio símbolo o imagen partidarios. No así los símbolos de Javier Milei 2023. Te lo traduzco. ¿Qué acaba de pasar? Milei tiene provincias sin candidatos, te lo veníamos contando. Vos podés tener una gran figura arriba que llama la atención, que es disruptiva, que es lógico que a vos te diga esta casta, mirá lo que cobran estos tipos y vos estés harto. Ahora bien, cuando rascás un poquito para abajo pasa esto. ¿Y abajo qué tengo? Ahora poneme el tuit de Carlos Malatón. Malatón era un liberal, ¿sí? Que era aliado de Milei, igual que Espert. Espert se fue quedando solo porque se metió con Juntos por el Cambio y se lavó la imagen. Y Espert no hace política de la manera que por lo menos lo hace Milei. Quizás peor. Y Malatón, cuando Malatón quiso levantar el perfil, el círculo de Javier Milei le dijo, Carlos, hasta acá llegaste, tómatela. ¿Qué dice Malatón? Hizo la de Capitán Araña, embarcó a la tripulación, él se quedó en tierra, era previsible el desastre, tal cual lo anticipado desde estas columnas hace un año, cuando puso el armado, y esto lo dice Malatón, en manos de chorros y estafadores. ¿Qué es lo que pasa? Y acá no es que estoy diciendo que Milei esté participando de esto. Cuando vos no tenés estructura, la estructura se te ofrece. Porque como vos medís, hay mucho dirigente que está dando vueltas en distritos y no quedó en ningún lado y nadie lo acepta y tiene que renovar la imagen y tiene un poquito de guita en el bolsillo y dice, Javier, yo soy tu candidato en San Fernando. Y claro, Milei, sin tener sostén de estructura, le dice, ¿cuánto tenés? Yo aporto para la campaña de esta manera, yo me la financio. Vos no tenés que hacer nada. ¿Por qué? Porque además, y acá sí tiene razón Milei, no tiene el poder ni de una caja pública, no tiene un municipio, no tiene un organismo del Estado, no tiene empresarios fuertes como tiene otro sector para que lo financien. Entonces no tiene guita. Entonces se le acercan tipos y le van llenando las listas. Y esas listas se llenan con lo que haya. Nadie sabe con qué se arma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Milei va a Santa Fe ahora, dice, ¿y cuál es mi candidato? Y yo qué sé, esto es un descontrol abajo. Si nadie arma, porque los armadores cuestan plata. Los operadores que están hace mucho tiempo en estas roscas cuestan mucha plata. Y ahí tiene el problema Milei. Y esto es lo que va a empezar a pasar a partir de ahora.
Por eso la pregunta no menor es, ¿y si no presenta candidato en Buenos Aires y queda Santilli? Y bueno, me corrí, problema para Axel Kicillof. Yo entiendo que no es tu partido, pero en estos momentos la política más o menos es lo que está pasando. No tengo mucho más que decirle. Hiciste una descripción clara. Yo creo que Milei viene a dinamitar la democracia. Yo creo que alguien que propone vender o comercializar órganos, dolarizar la economía, que no haya obra pública. Yo fui presidente de la Comisión de Seguimiento de PPP. No hubo una sola PPP. No pudimos hacer una en la Argentina. La famosa participación pública-privada. Él le propone a alguien que dice, che, te voy a dar un bono para que vayas a la escuela y elijas la escuela. Yo no digo que no sean malas que sean malas, pero no es para una Argentina que tiene 66% de los chicos bajo la pobreza, que tiene falencias, que pasamos de ser la clase alta de América Latina a la clase media, que no crece el producto. Bueno, nosotros, segundo, sí, dale. Cuando despreciás tanto la política tiene un montón de problemas, claramente. Y en eso lo comparto con Milei. Cuando nos califican, me hago cargo. Ahora bien, porque estamos como estamos y la gente está cansada, está harta y dice, che, mirá al desastre que hemos llegado. 104% de inflación. Aparte, los países vecinos lo resolvieron. Ya no es un problema que, che, no, América Latina, no, es Argentina. Entonces, ese enojo no se puede traducir en que no tengamos representantes que sean serios, que tengan templanza, que vayan buscando una representación federal, que puedas tener gente en todos los dirigentes políticos, señores en todas las provincias, que aporten a una idea de unidad nacional, a una idea productiva, a una idea de desarrollo. Se necesita mejor política, no más política. Se necesita política con ejemplo, no política de gritar y enloquecerse. A mí me parece que no nos conduce a nada eso. Te llevo brevemente el paso atrás, porque yo hablaba de economía. Sí. Me parece que hay que entender algo. Primero, que la corrida no terminó. Segundo, que no hay dólares. Por eso la desesperación del swap con China, intentar con Brasil, que no se logró. Quizás te venden un espejito de color que vamos a hacer, no se logró. Primero muestren el comunicado y después hablaremos de ese intercambio. Ahora, yo te hacía una pregunta cuando hablaba de precios. El Banco Central está muy complicado con temas reservas, entonces eso va a paralizar la economía, como ya lo está paralizando, importación, etc. Mi pregunta ¿es una bala de plata que el Fondo Monetario acelere los desembolsos o hay alternativas? ¿Se quiere instalar que es el fondo o el abismo? ¿Qué hay? ¿Qué ves en esa negociación? Hay una sequía muy grande que está significando que no haya dólares en el Banco Central. Esto, gobierne quien gobierne, es un problema. La verdad, hubo una cosecha muy mala. Los precios son buenos, pero la cosecha es muy mala. Frente a ese hecho extraordinario, el ministro de Economía está tratando de ver de qué manera puede encontrar alguna solución para que con dólares puedas estabilizar la economía o puedas dar certezas y puedas dar ciertos criterios de certidumbre. Sí. No hay una solución al problema de la inflación. Lo que estamos hablando no viene a solucionar la inflación, no viene a solucionar los problemas estructurales de la Argentina. En todo caso es a ver de qué manera la situación no se agrava, la situación no se complica. En ese sentido hay un acuerdo con el fondo y el ministro de Economía, entiendo, por lo que uno lee las cuestiones públicas, le está pidiendo al fondo, solicitando al fondo, che, adelantame parte de los recursos. ¿Hablás con él vos? No. Okay. A ver, trabajé muchos años, lo respeto. Pero no ahora. Sé que es alguien que tiene vocación y voluntad, pero hace meses que no habla. Ahora, ¿no puede ser un waiver, o sea, un perdón, una extensión? ¿Podría ser esa? Sí, le está dando waiver, Carlos, todo el tiempo. Si no estamos cumpliendo. El programa del fondo es algo que no se cumple desde hace muchísimos años. Si hay algo que no se cumple en la Argentina es el programa del fondo. Yo creo que, independientemente del fondo, la Argentina tiene que empezar a ordenar las cosas, quiera o no quiera el fondo. Sí, eso es. Tener déficit fiscal. El otro día escuchaba a la expresidenta decir, el déficit fiscal es la causa de la inflación. A ver, es parte del problema, no es la única causa, pero es parte sustancial del problema. Si vos
todo el tiempo tenés déficit fiscal y además lo financiás con emisión, y no te creces. sobran, y no creces, te sobran pesos, te faltan dólares, y entonces aparece, y frente al problema político aparece este problema. Ahí hay una pregunta clave. Vos hablabas recién de la autocrítica. Recordame tu paso en la gestión del kirchnerismo. ¿Qué años fueron? 2009, 2015. 2009, 2015. Tenemos 6 años. Sí, 7, sí. Perdón. Se hablaba ya y se fue marcando cuando se habló de sincerar tarifas, esa sintonía fina de, miren que no tenemos esta bonanza del 2007, a ver, empecemos a cuidar estas cuentas. Cuando ustedes lo veían o se iba observando, ¿se armaba una suerte de mesa de, a ver, entendemos que esto está pasando o qué? Yo creo que el 2009, 2011 fueron años buenos, después de la crisis de Lehman Brothers, la crisis del campo y demás, fueron años de mucho crecimiento y se perdió una gran oportunidad en el 2011, luego de que la expresidenta, de que Cristina ganó la elección con el 54% de los votos, una elección muy grande, de convocar a la unidad de los argentinos y empezar a resolver estas cuestiones que vos decís. Vos decís que ahí... Y yo creo que ahí se perdió una gran oportunidad y ahí ganaron las ideas de Kicillof. Ahí ganó Kicillof. No ganaron nuestras ideas, ganaron las ideas de Kicillof. Ganaron el estatismo, ganó la idea de la intervención en el mercado cambiario, ganó la idea de un banco central con otros objetivos. Ganó la idea yo siempre digo, el gobierno de Macri era el gobierno de los CEOs, el gobierno de Kicillof es de los catedráticos, de los chicos que tienen horas cátedras en las universidades y demás. Sí. Y tanto uno como otros tienen sus problemas, que es justamente lo que veíamos, lo que marcábamos con Milei, ¿no? La necesidad de entender cómo funciona prácticamente el mundo, y no solo cómo funciona el mundo, sino actuar sobre la realidad. Entonces, sí, claramente los problemas se agravaron. Creo que hace 8 años, de 2015 a la fecha, todo se agravó muchísimo. Cuando yo dejé el ANSES, las jubilaciones eran bajas, ahora son 25% más bajas. Cuando yo dejé el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad valía 60.000 millones de dólares. Hoy no llega ni a la mitad. Entonces, o un poco más quizás. Lo que digo es, la Argentina se ha devaluado. Ha devaluado la figura presidencial, ha devaluado la política, ha devaluado el plano social, por eso hay más pobres, y ha devaluado la economía, ¿no? Es una Argentina absolutamente devaluada. Vos decís algo clave, que es, yo acepto, decís vos, que ganó la idea de Kicillof. Kicillof dirá, es lo que podíamos hacer en ese momento. Ahora bien, vos por lo menos sabías que la discusión alguien la ganaba. En el sentido de, bueno, mandaba Néstor, mandaba Cristina, punto. Nosotros nos podemos matar como 2 ministros, pero uno tendrá mejor forma de convencer en una idea y el político toma decisiones, ¿viste? Cuando todo con el diario de lunes, punto por punto, bueno, flaco, yo estoy gobernando, me equivoco. Y es cierto, algunos se equivocan o quizás lo hacen adrede o quedan operados por algún funcionario, y otros reconocen en la intimidad, acá me equivoqué. Si podemos, escuchemos brevemente, quiero repasar otra vez lo que dice hoy Matías Culfas, que habla de esas internas, y ahí sí me quiero meter en lo electoral que viene, porque quiero entender a dónde va la lógica nueva peronista, y sobre todo recordar lo que fue una de las últimas fotos de Schiaretti y Urtubey, donde estaban Mas y Pichetto. Bueno, recordemos lo que decía Culfas sobre las internas esta mañana con Tenemon. Dale. Es un gobierno donde empiezan las guerras internas, insisto, ¿no? Abiertamente, ¿no? Planteadas de manera cotidiana, y donde empiezan los bloqueos y los boicots. Bueno, es muy difícil que eso realmente resulte bien. Bueno, esto que marca Culfas. Explícame ahora, no me vendan la campaña 25 minutos, pero para entender. Hay un sector del peronismo, Schiaretti y Urtubey, la verdad que se quedaron donde estaban. Ese 2019 hubo una foto en las oficinas de Seita, la mostrábamos ayer, y de esa gente que estaba sentada, Massa se levantó y se fue con Cristina. Pichetto dijo, chau chicos, soy el vice de Macri y me juego un pleno. No le salió bien, veremos qué pasa ahora. Y se quedaron Schiaretti y Urtubey. Schiaretti y Urtubey, ayer se lanzó Schiaretti, hoy se lanza Urtubey. Entiendo que vos estás trabajando, no sé si uno con otro, o con los dos. ¿O cuál sería la idea? Tengo una muy buena relación con los dos. Estoy trabajando con Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Yo creo que para el momento que vive la Argentina y las dificultades que vienen, es importante mucho la templanza y tener claro hacia dónde va y cuál es el rumbo de la Argentina. Y en ese sentido, Córdoba plantea una opción, un modelo.
Juanes fue 3 veces gobernador de la provincia de Córdoba, 3 veces fue de la Sota. Han generado un modelo que tiene, primero, una isla de dignidad. Y en esto hay un reconocimiento. Una isla de dignidad porque gobernaron muchas veces con una pelea muy fuerte con el poder central. Y eso es muy difícil para cualquier provincia. Y operaciones sucias. Absolutamente. Segundo. Le mandaron gendarmería también. Segundo, bueno. El problema de la policía con Córdoba. ¿Sí? Segundo punto no menor, es una provincia que está ordenada fiscalmente. Hay una vocación de orden fiscal, hay una vocación de que el Estado no sea un estorbo, que el Estado trate de ayudar. Y hay obra pública, uno va a la provincia de Córdoba y ve mucha obra pública, uno va a la provincia de Córdoba y ve un modelo estratégico en términos educativos, ve un modelo en términos de desarrollo de tecnología. 17.000 cordobeses trabajan en la industria del software. El año 99 bajaron 30% de la Sota a Schiaretti y bajaron 30% los impuestos para que se desarrolle. Entonces, hay un modelo, hay alguien que sabe gestionar, hay alguien que tiene templanza y sobre todo tiene la vocación de terminar, como dijeron, tanto Juan Schiaretti como Juan Manuel Urtubey, otros dirigentes, Florencio Randazzo, otros dirigentes Graciela políticos Camaño. del peronismo, Graciela Camaño y demás, Ahí sale un tienen la vocación de darle una alternativa a la Argentina. Que no es ni gritando como Milei, ni aquellos que creen que apretando un botón se activa el crecimiento de la Argentina. Te hago una pregunta ahí y ahora me meto con esto, ¿no? que quiero que me lo expliques y me lo bajes a tierra. No te preocupes que te voy a dar tiempo para leerlo, no te voy a meter en un aprieto. Pero pregunta clave. Voy al año 2015. Seguime en esto. Sí. Daniel Scioli va a un balotaje con Mauricio Macri. Sí. Sergio Massa toma el micrófono, creo que estaba al lado de la Sota en ese momento. Sí. No sé si vos estabas ahí, no. No, con Scioli. Vos estabas con Scioli. Bueno, entonces te debe haber jodido bastante. Massa toma el micrófono y dice, y en el balotaje voy a elijan ustedes, muchachos, yo no voy a jugarme por nadie. Balotaje de cara al 2023. Si vos tenés que elegir frente de todos, frente de nadie, llamalo ese sector del peronismo, Carlos dice esto no es peronismo, yo quiero decir que sí, para por lo menos ordenar al que no mira. No tenemos el peronómetro, ¿no? Está bien, no podemos decir. Bueno, yo desde mis convicciones, ¿no? Bueno, no, yo no. Queda, vamos a poner un nombre del frente de todos. ¿Quién quedará, Carlos? Dame uno. Es un bolonqui esto, muchachos. Queda, a ver, ¿queda Scioli o queda Massa? Te doy dos. Del otro lado, queda Patricia Bullrich. Diego Bocio toma el micrófono y dice, y en el balotaje. Ramón, falta muchísimo. 4 o 5 meses antes de la elección del año 2003, Carlos lo sabe muy bien, Kirchner medía 4 puntos. Y finalmente terminó siendo presidente. No es la misma situación, la situación es, no quiero comparar el momento económico de esa época, que era absolutamente una gravedad y una dificultad enorme. No leí el libro de Remes, pero me dijeron que es muy bueno. Lo estrictamente cierto es que uno está trabajando y convencido, vuelvo a repetir, de que hay una alternativa a esa grieta, que hay una alternativa a que podamos pensar en un país más productivo, que podamos pensar en un país que se revincule con el campo, se revincule con los sectores productivos, que tenga una lógica de un Estado que funcione, no que no funcione. ¿Puedo decirle al que está del otro lado que Diego Bocio se guardó la respuesta? Bueno, la guardó, la verdad que de acá al balotaje falta muchísimo. Y la ciencia ficción, está bien. Posiblemente pasemos este tape y digas, che, ninguno de los tres forman parte de... Porque yo me lo guardo. La situación es frágil. Entonces no hay lugar para vedetismos electorales. Entonces nadie discute que Sergio Massa tiene vocación y voluntad de presidir. Yo creo que desde antes que nació Sergio quiere ser presidente de la Argentina. Y está bien, y la voluntad es una virtud propia de los dirigentes. Yo yo celebro que aquellos dirigentes tengan vocación de ser, vocación de presidir, de conducir. Ahora bien, hay una fragilidad económica enorme. ¿Cómo vas a hacer para conducir la economía con los problemas que hay y querer ser candidato a presidente? Es una tarea muy complicada ser candidato a presidente. Voy a esto, en lo económico. Hey, justo, ahí está. Bueno, a ver, esto es la evolución diaria de los dólares financieros. Yo quiero que me expliques a ver si tenemos que respirar. Tenemos abajo los cierres, ¿no? 27 de abril, 28, 2 de mayo, 3 de mayo, que fue hoy. Tenés el dólar blue en azul, para que la gente entienda. Ahí estamos bien. En azul, 4.69. Fíjate el nuevo piso, ¿no? Porque cuando el gobierno te dice, se estabilizó. Yo me acordaba del dólar 4.20 y estábamos asustados. Estamos en 4.69. Ahora, los financieros, donde el gobierno dice, acá intervengo, empezaron a bajar. ¿Esto significa que la corrida terminó? ¿O qué?
Mirá, yo tengo hijas chiquitas, ¿no? Y el pediatra siempre me decía, cuando tiene fiebre, lo primero que tenés que hacer es ponerla en la bañera, bajar la fiebre, después me llamás. Okay. Tenés que evitar una situación de convulsión, una situación... Bueno, acá lo mismo, acá el gobierno lo que está haciendo es bajando la fiebre. Ahora bien, ¿se está resolviendo alguna cuestión de fondo sustancial? ¿Están creciendo las reservas del Banco Central? ¿Hay un boom exportador? ¿Hay un nuevo precio que ordenen la situación de las reservas? ¿O hay un ordenamiento en términos fiscales? No. Lo que hay es intentar bajarle la fiebre, evidentemente una situación muy complicada. Y eso debe ser la intervención del Estado, genuina, poniendo al nene en la bañera, para justamente que no se genere zozobra y para que no se genere una situación de incertidumbre. Ahora bien, las cuestiones fundamentales siguen en el mismo lugar. Lo mismo que, no sé cuándo es el día, 24 de abril. 24 de abril. No sé cuánto... Claro, fue el pico. Cuánto son las liquidaciones y demás. No ha habido por parte del ministro de Economía y su equipo una redefinición de un plan en donde digas, bueno, hay una consolidación fiscal, la cuestión monetaria se maneja de esta manera, las cuestiones que tienen que ver con la intervención cambiaria de esta y de esta manera. Lo que ha habido es una actuación que es clara y contundente y está bien. En ese signo, me gustaría que del otro lado volvamos a escuchar brevemente, quiero seguir cruzando con Diego y con Carlos, de lo que dijo el señor Antonio Aracre. Aracre, mano derecha del presidente durante 60 y pico de días, venía de Singenta, tipo muy conocido en el Círculo Rojo. Él estaba en Singenta, habló a la mañana y a la tarde la justicia denunció Singenta. Si estuviéramos en Finlandia te diría no tiene nada que ver. Si estamos en Argentina te diría pegalo, porque fueron cuestión de horas. Aracre habló de un comité de crisis y salió eyectado, mirá. Yo le escribí al presidente, tenía una relación asidua y lógicamente cercana. En cuanto me parecía que algo no andaba bien, trataba de alertarlo y le dije que me parecía que frente a esa inflación había que hacer algo y formar un comité de crisis con Massa, con Pelle, con Rossi, con él y conmigo para discutir. Pregunta clave. Y te sumo, Carlos, y dame tu análisis político. Si vos en una crisis, más allá de Aracre, quiero sacarlo al nombre propio, si vos en una crisis en plena corrida o en pleno número de inflación que asusta al asesor y le dice al presidente, comité de crisis, presidente, ministro de Economía, jefe de gabinete, titular del Banco Central y yo, 5 personas, sabiendo lo que es hoy el frente de todo o el frente de nadie, como bien dice Diego, ¿qué es mejor, 5 o 1? No. Si vos crees que 5, decime... 5 porque... No, para nada, porque esto es resultado. Yo, vino acá el señor Aracre y demás. Sí, me acuerdo. Pero me parece que son gestos apresurados, sacados de la galera, querer de alguna manera generar imaginarios y terminan en esta historia. Yo supongo que Aracre sabe algo de peronismo o del frente de todos o como quieran llamarlo. Y meterse ahí en el medio, bueno, tiene su... Recordás que hace 15 días antes ya había Página 12, lo había metido en el medio con nombre y apellido, las filtraciones salen de acá, se había quejado Galmarini, Cerruti negaba, y ahí te digo que pegó en el palo y salió. Esta pegó en el palo, pegó en el palo y entró, o sea, se quedó. Esta salió. Ahora digo, en un momento de crisis, supongo que cuando fue la gestión también subieron los momentos de zozobra, creo que 2013 fue una fuerte... después de perder con Massa, efectivamente, 2014. Ahí, ¿cómo es el minuto a minuto de una crisis? El presidente de la Nación. Presidente de la Nación. El presidente de la Nación. No hay peronista. Tu llave es esta. Sí, claramente. El presidente de la Nación. El presidente de la Nación Malo bien es él. El que ordena, junto con el ministro de Economía, el ministro de Economía. El poder ejecutivo es unipersonal. Absolutamente. Por mandato constitucional. El resto son asesores con diferente tipo de jerarquía. Los ministros son asesores con diferente tipo de jerarquía. Un ministro... Ahora bien, vos tenés ministros fuertes como Massa, que es un ministro político, es un ministro que viene a ser presidente de la Cámara de Diputados y demás. Pero frente a una situación de crisis, es el presidente de la Nación con el ministro de Economía y el equipo. Y si no, siempre los fusiles han sido los ministros de Economía. El resto de las cosas es armar una comisión para no resolver nada. Exactamente. Vos, en una crisis...
En una crisis, sobre todo una crisis cambiaria, una crisis de esta naturaleza, es el presidente de la Nación, junto con el ministro de Economía, el auxiliar, el Banco Central, que tiene que actuar. Y vos me decís, che, pero no hay independencia. No, las independencias, el objetivo tiene que funcionar. Ahora bien, frente a una situación extraordinaria, no es que el Estado se tiene que correr, tiene que actuar. Te pregunto, tiene que funcionar. Y ahora vamos a ir con Cristian Balbo a la calle por el tema aumentos. Pero antes de despedirte, digo, Cristina Fernández, la verdad que hay que señalarlo. En Santa Cruz, gobernando Néstor Kirchner, pero era un matrimonio político. Senadora, de la Constituyente, 2 veces senadora, luego primera dama, pero con un rol político. Pero el que diga que Cristina era una primera dama no entiende de política. 2 veces presidenta. Ella sabía esto. Mi pregunta entonces es, ¿qué esperaba de Alberto Fernández? Porque ante una crisis es el presidente, nunca nombraste a la vice. Y entonces... Lo que vos decís, evidentemente, es un cuadro político con una trayectoria y muy, muy fuerte y posiblemente uno de los cuadros políticos más importantes que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años. De hecho, gobiernan hace 20 años. Pero tenés que preguntar a ella, ¿no? La verdad que yo, digamos, el pecado original está. El poder, vuelvo a repetir, me parece que no tenemos que volver a la experiencia de el poder delegado. No hay un tuit, no hay, el que sea presidente de la nación tiene que ser presidente porque ejerce un liderazgo, porque le propone a los argentinos un rumbo y porque tiene la vocación de plantear una agenda y un método político, que es el acuerdo. Yo creo que tiene que ser el acuerdo, porque va a estar tan fragmentada la Argentina que requiere acuerdo. No consenso, todo el mundo dice consenso. Es difícil que todos estemos de acuerdo. Acuerdos políticos que le den volumen a las decisiones, que le den respaldo. Y te diría una cosa más. Ya no alcanza solamente con los acuerdos de cúpula de los dirigentes. Requerís tener el termómetro de una sociedad que está conectada permanentemente a la tele, a las redes sociales, fíjate la primavera árabe, a la calle, a un montón de... Por eso aquellos que dicen, de entrada vamos a hacer todo, no importa la cantidad de piedras, que para mí es un gran error de sensibilidad. Lo primero que tenemos que hacer en la Argentina es destruir la inflación. El presidente de la Nación dijo hace un año, comienza hoy la guerra con la inflación. Pasaron 12 batallas perdidas. Esto se hace con poder político y con un programa económico. Ya me voy a la calle, la última breve, Carlos, dale. No, muy breve. Que es cierto. La imagen, sobre todo, que tiene Cristina es así como la describía Diego y demás. Ahora, yo tengo que agregar algo que miré durante todos estos años. Sí. Las elecciones de Cristina, de vicepresidente y qué sé yo, nunca fueron buenas. Excepto 2019, ninguna. No me queda claro si la querés o no. No se trata de querer. Diego, te va a defender 2011 porque ahí estuvo. Ahí ganaron. 2011 fue una elección de 54%. Fue una oportunidad para unir a los argentinos. Fue una oportunidad para llamar y convocar a la unidad nacional. Y Scioli, la verdad, fue una oportunidad si para lo hubieran acompañado. Esta vez voy en serio. Ahí estaba, ¿eh? Si lo hubieran acompañado. Bueno, pero ya está. Me valió muchas peleas. Así que se valió muchas peleas. Gracias, Diego, por haber venido, en serio. Bueno, nos vamos a la calle. Aumentos, termómetro. ¿Querés termómetro, Diego? Cristian Balbo, perdóname. Cristian Balbo está en el lugar de los hechos. Cristian, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón, colegas. Bien lo dijiste, el termómetro de la ciudadanía que jamás se falla, capítulo aumentos, caso testigo, la estación de Constitución, Ferrocarril Roca. Recordemos que el lunes pasado aumentaron los colectivos y los trenes. En este caso el Roca aumentó, de acuerdo a lo que indica el INDEC de Gran Buenos Aires, en el índice de inflación un 7,8%, el boleto mínimo pasó a 20 pesos con 72 centavos, pagándolo siempre con la SUBE, si no ya tenés que pagar 65 pesos, pero la mayoría tiene la SUBE. Vemos el molinete, lo que se da en muchos casos es gente que lo atraviesa el molinete por encima. Hemos visto decenas de casos en el tiempo que llevamos acá, gente que no abona el boleto, que no puede pagar o no quiere pagarlo, pero lo mejor es hablar con la gente que está acá expectante, porque además hay demoras, hay cancelaciones, bueno, lo que suele ocurrir. Pero fíjate vos, este hombre que está aquí, lo vemos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? A Monte Grande. ¿Viene de trabajar? ¿Terminó de trabajar? Sí, vengo de Callao. ¿Está al tanto del aumento del boleto del tren? Sí, estoy al tanto del aumento. El colectivo también aumentó también. ¿Pudo absorber ese aumento que hubo? Sí, gracias a Dios. Bueno, yo soy plomero dentro de todo, hago changa y eso... No le afectó, o sea, no. ¿Pudo absorber ese 7,8% de aumento? Sí, gracias a Dios que sí.
Sí, no hay ningún problema, gracias a Dios. Y siempre... también tuvo que pedir, cuando tiene que cobrar su servicio, ¿tuvo que también pedir un poquito más? Sí, siempre se cobra un cachito más. Todos los trabajos que se hace, siempre se cobra un cachito más. Eso siempre pasa. ¿Qué porcentaje tuvo que aumentar con su trabajo de plomería, por ejemplo, en el mes de abril? 10, 15%, 20%, depende más o menos qué trabajo. Entre un 10 y un 20% en plomería. Sí, plomería más o menos, porque eso es lo que cobra el sanitario cada vez que hay un aumento, cobra ese. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un plomero entonces que absorbe este aumento del boleto del tren. Dale, seguimos. Obviamente sube el trabajo de plomería, lo sube un 20%, pero a ver, acerquémonos acá para hablar con... Hola, ¿qué tal? Entre cancelación y cancelación. Bueno, no, por aquí no, a ver. Sí, por acá vamos a buscar alguna persona más. ¿Qué tal? Quería preguntar, ¿hacia dónde va y de dónde viene? Vengo del microcentro, voy a Lomas. Lo vemos con la tarjeta SUBE en la mano. ¿Está al tanto del aumento? ¿Lo pudo absorber? ¿Cómo lo incorporó? Otra no queda. ¿Qué más? Bueno, te dejo. ¿Puedes saber a qué se dedica? Sí, trabajo en un financiero. En una financiera. ¿Y le alcanza para llegar a fin de mes? Sí. Por ahora sí. Por ahora sí. Bueno, gracias. Ustedes saben que la tarjeta SUBE, si uno la quiere adquirir ahora, te cuesta 490 pesos. Te la dan gratis, pero después cuando tenés que ir a cargarla, Ramón, ahí te cobran los 490 pesos. Y han aumentado el límite a 4.800 pesos y un saldo deudor es de 170 pesos. Es decir, hasta 170 pesos podés deber con la tarjeta SUBE para manejarte con el servicio. A ver qué tal. Bueno, diga. ¿De dónde viene, hacia dónde va? De acá de capacitarme de cerca de Obelisco y voy a Ezeiza. ¿Está al tanto del aumento del valor del tren? No, ni idea. Yo cargo y viajo nada más. Aprovecho el servicio nada más. O sea, ¿usted carga el máximo de 4.800 pesos? ¿La tiene siempre cargada al máximo? No hay problema. Lo tengo cargado, lo que tengo que cargar y me desplazo porque es muy importante considerar que me ahorro el seguro, me ahorro estacionamiento, me ahorro un montón de problemas de estrés por manejar y bueno, aprovecho el servicio. Sacando lo negativo del aumento, aprovecho la parte positiva. Claro, o sea, usted tiene más positivo que negativo en su caso. Sí, lo importante es que también de algún lado tienen que pagar el sueldo a las personas, también de algún lado se tiene que mantener el vehículo. O sea que es un precio que hay que pagar. Hoy aumenta todo. El pan vale 600 pesos al kilo, pero el pan hay que comerlo y viajar hay que viajar. Así que le agradezco, mucho gusto. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Cómo absorbe la ciudadanía el aumento, Ramón, ¿no? Es decir, ellos dicen que con este aumento también el servicio se mantiene como ahora, hay que pagarle al personal, es decir, lo incorpora como diciendo, mira, lo tengo que hacer, no quejándose, sino diciendo, bueno, es una realidad, la inflación es un hecho, es una realidad. Evidentemente hay pesos en los bolsillos de los argentinos, se nota que hay pesos, pero a ver, señor, sí, pero Puchito, ¿está al tanto de los aumentos del tren? No viajo nunca, así que no sé nada. No viaja, pero está viajando hoy. Hoy solamente. Solo hoy, nada más. Nada más. Sí. Bueno, uno que viaja solo de casualidad en tren, que no utiliza habitualmente el servicio. Pasar en los móviles. Pero seguimos. Encima la gente apurada, Cristian, te entiendo. Seguimos, puede pasar gente que no utiliza. Mira, vamos a acercarnos acá, que hay una señora que está esperando. ¿Qué tal, señora? Cancelación. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Vengo de La Plata y me quedo acá en Capital. ¿Habitualmente utiliza el servicio del ferrocarril Roca? No, lo estoy haciendo últimamente porque soy de política obrera y vamos a hacer una campaña de afiliación a La Plata. Necesitamos 1.400. ¿Al tanto del aumento del servicio que hubo el lunes? Había un aumento, sí, pero habitualmente me manejo en bicicleta en la capital. No en subte, me parece un disparate, un aumento. Por eso justamente necesitamos poner en pie el debate de los trabajadores, que es de lo que no se habla. Deja una tarjeta azul, ¿la tiene siempre cargada? ¿Deja saldo deudor? La tengo cargada, sí, pero me manejo en bicicleta y la bicicleta cada vez me está costando más repararla, porque una cámara que antes valía 2.000 pesos, ahora sale 3.000, 3.500. O sea que mantener la bicicleta también. El medio de transporte de la bicicleta resulta carísimo. Un parche que se pincha todo el tiempo porque hay vidrios y todo, lo saben, la bicicenda. Me salía antes 500 pesos, ahora he llegado me han dicho 1.200, 1.500. O sea que el medio de la bicicleta ya... suponía que utilizar la bicicleta, como vemos al señor que va con la bicicleta, es muy económico, pero claro, un parche está por encima de los 1.000 pesos. Sí, cambiar la cubierta. La cubierta sale 9.000 pesos, 10.000, casi como si uno tuviera un medio de transporte como un auto. A mí me resulta carísimo manejarme en bicicleta porque una cubierta sale 10.000 pesos y se gastan.
Y hay que cambiarla, las dos son 20.000 pesos. Pero invierte en salud. Muchas gracias. Invierto en salud, sí. Bien, Como la señora, Cristian, entonces, perfecto. fíjense, nos incorpora el tema de la bicicleta es también, que tal cual, a ver, es a ver cómo viajo, y todo lo tenés que ir viendo en lo económico. Hagamos un testimonio más, dale, que es muy interesante. Seguimos. Mientras tanto te digo, ahora hay mucho movimiento, para atrás un ratito había gente que saltaba el molinete. ¿Vieron Un que está montón. lo del... Te qué estamos viendo a frecuente que hagan espaldas eso, tuyas. ¿no? Mucha gente que... Un montón. Sí. Pero Sí, no saltan, quiero decir algo que no hay que decir. Lo hacen, avanzan, esperan la oportunidad y pegan el salto. A ver, vamos acá. Y bueno, personal policial que está habitualmente acá. ¿Qué tal? ¿Podemos preguntarte algo cortito? Bueno, avanza el señor. Apurado, como Acá la siempre, señora, volviendo a la casa. tenemos acá, mira, la señora. ¿Qué tal? Hola, la vemos con la tarjeta, sube. ¿A dónde va? A mi casa. ¿Sabe el aumento del servicio? No, No está al tanto. no estoy al tanto. ¿Utiliza frecuentemente el tren? Sí, ¿Lo puede solventar sin ningún inconveniente? Es interesante. y hay que trabajar más, me parece, para cargar la SUBE. Hay que cargar la SUBE. ¿Cuánto carga por semana de SUBE? 600. Hay una Por eso se maneja toda la semana con 600 Claro, pesos. porque con descuento tengo. Ah, con el descuento, ¿por qué tiene el descuento? ¿Se puede saber? Por empleada doméstica. Bien. Ah, muy bien. Entonces, con Bien. ese descuento, 600 pesos, 2.400 pesos al mes le cuesta como empleada doméstica. Sí. Muy amable. Empleada doméstica, 2.400 pesos por mes con los descuentos. Jubilados y pensionados, recordemos que no Perfecto. pagan, estudiantes tampoco, personas con discapacidad. Es decir, hay beneficios para un sector de la población Perfecto. que puede viajar gratis, Perfecto. al menos en este servicio. Cristian, impecable como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Señor Pablo Ponzone, muy buenas tardes y novedades con una causa judicial clave. Sí, Marcelo Corazza, es la causa de Marcelo Corazza por corrupción de menores. El juez que sigue la causa acaba de denegarle a Marcelo Corazza la posibilidad de que su causa esté prescripta. ¿Qué significa esto? Que ante el pedido, la solicitud de Marcelo Corazza y sus abogados pidiéndole que se termine la acción legal contra él porque la causa estaría prescripta, le dice, no señor, lo dejé sin prisión preventiva por ahora, pero usted sigue procesado y la causa no prescribe. Situación que se le podría complicar y mucho a Marcelo Corazza porque el fiscal Lugones quiere que vuelva a prisión. Claro. Es decir, el juez le dio la posibilidad de la libertad y no dejarlo en prisión preventiva, porque cree que él no forma parte directamente de la organización por la cual hay otros 3 detenidos. ¿Te acordás de esa organización de Misiones? Sí. Que termina revelando. Pero ¿qué pasa? Es el caso de Marcelo Corazza el que termina dándole continuidad a una investigación que había comenzado con un hecho ocurrido en 1999 y entre 2001 también, época en la que se hizo famoso Marcelo Corazza por ser el primer ganador de Gran Hermano. Pero gracias a esos testimonios de esos menores, finalmente la justicia logró determinar a través de escuchas telefónicas en los últimos 6 meses que la organización seguía funcionando y que seguían corrompiendo chicos. Entonces, te reitero, Marcelo Corazza complicado porque el juez acaba de denegarle la posibilidad de que su causa esté prescripta y el fiscal Javier Lugones va a volver a solicitar la prisión para el Gran Hermano. Perfecto, bueno, importantísimo esto. Va a haber más novedades en materia judicial. Así como hablamos de esto, también tenemos que contarte algo que finalmente fue una marcha atrás. Información urgente, dale. Y como había elecciones en 5 provincias que tenían que sostener sus territorios, el INDEC iba a tomar una decisión recontra polémica. Elecciones el 14 de mayo, que, fíjate, La Pampa, Tucumán, Salta, eran algunas de las provincias donde se iba a votar. Y Carlos, como iba a haber elecciones, el INDEC dijo, ¿sabes qué? La inflación no la demos el 12, vamos a darle el 15. Así no entorpecemos la elección. ¿Vos crees realmente que entorpece eso? Un mamarracho. No. Por favor. Por eso no lo podía entender. No hay que tomar
La gente, como dicen mucho, no mastica vidrio, ¿me entendés? ¿No? Entonces, los estados de ánimo, los climas, recién hablábamos, yo observaba el móvil del compañero acá en Constitución, si no me equivoco era Constitución. Sí, sí. Y la verdad que sentía un cierto halo de resignación en el que no sabía que había aumentado, en el que, bueno... ¿Cómo vas a saber si es todos los días? Tac, 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 así. Ese es un problema jodido. Por eso te digo, eso de que cambie la elección... Es un hecho defensivo también de la gente, Carlos. Claro. No puede querés saber. No, pero absolutamente. No lo dije críticamente. Lo entiendo. Digo que es un mecanismo defensivo. La psicología te lo A mí me dijeron negás. Pero te aumentaron el colegio de tu hijo. Sí, pero no quiero ni... No lo miro porque no voy a poder cambiar. Igual resignado a que eso va a pasar. Atención que ahora sí somos potencia. Hubo marcha atrás. Se va a dar el viernes 12, porque dijeron, chicos, no le cambia a nadie. ¿Vos te pensás que la gente va a votar o no va a votar? Porque le digamos si es 7, 7,2, 8, 9, 6, 5. El bolsillo está así de flaquito, así que marcha atrás para el señor Marco Lavagna, que imagino de haber dicho... ¿Qué estamos pensando? Dalo marcha atrás. En minutos te voy a mostrar la denuncia que le hicieron a Singenta. Querer o reventar. Habló uno. ¿Por qué habló? La denuncia apareció a la tarde. ¿Habló porque sabía que venía la denuncia? ¿O la denuncia vino porque habló? Esa es la parte que nunca nos vamos a enterar. Una cosa se ató con la otra. O se anticipó y habló antes. Veremos. Esto es una noticia en desarrollo. Tenemos hasta las 7:30 para intentar explicarte lo que pasa en el poder argentino. Este es el papel, fíjate. Te lo vamos a mostrar. Y te lo voy a intentar explicar. El señor jefe de la División de Intercambio de Información Aduanera, Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, la FIP. Señor Jonathan Coren, en su despacho. Adrián González Charbay, juez federal de Juzgado Federal, primera instancia de Campana. Dirigirme usted en la causa. Singenta Agro, Código Aduanero, contrabando agravado del Código Aduanero, en trámite ante la Secretaría Penal número 3 a mi cargo, para requerirle a través de convenios de cooperación de la aduana de los Estados Unidos, remita toda la información respecto al modo en que se registraran las siguientes destinaciones de importación ante el Servicio Aduanero de los Estados Unidos, contener datos vinculados al exportador-importador. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay dos hipótesis. Porque acá se habla de Singenta, es una empresa muy grande. Es una multinacional de las más grandes del mundo. China, que el CEO era hasta hace muy poquito el señor Antonio Aracre. A la mañana, Aracre habló. Habló porque sabía que esto se venía y quería que quede atado, o la denuncia vino después. Escuchémoslo brevemente a Aracre. Ya está con nosotros el señor Joaquín de la Torre, que es precandidato a gobernador. Gracias, Joaquín, por venir y por esperarnos. Gracias, Ramón, por invitarme. No, tenemos mucho para hablar. Tenemos mucho para hablar de Spert, de Juntos por el Cambio. Yo tengo una hipótesis por Spert. Vos me dirás si es correcta o no, o cuál es la tuya. Pero escuchalo a Aracre. Habló a la mañana, denuncia a la tarde. Mirá. Yo le escribí al presidente, tenía una relación asidua y lógicamente cercana. En cuanto me parecía que algo no andaba bien, trataba de alertarlo y le dije que me parecía que frente a esa inflación había que hacer algo y formar un comité de crisis con Massa, con Pelle, con Rossi, con él y conmigo para discutir. Esto pasó a las 10 de la mañana. A las 5 de la tarde, ¡pum! Una de dos. O cayó o sabía que se venía, y el señor Aracre dijo, me pongo un escudo y salgo acá. Bueno, muy bien. De un lado esto, del otro lado, yo te lo voy a bajar muy a tierra para que lo entiendas. Está el PRO, que no está tan unido como en 2016. El PRO tiene dos fuertes, Larreta y Patricia Bullrich, que se van a jugar a todo o nada. Va a ser un choque muy interesante para los que les gusta la política. En el medio de ese choque hay un hombre que es aliado de Rodríguez Larreta hace ya varios años, que es José Luis Espert. Y Espert dijo, quiero entrar, yo quiero ser precandidato. Rápidamente, la coalición cívica, los radicales y obviamente el propio Larreta dijeron, gracias José Luis,
porque vamos a ampliar Juntos por el Cambio. Si vos la verdad te pasa medio de costado, decís, está bien esto, ampliás, sumás un liberal, le quitas votos a Milei, inflás. Ahora bien, tengo el tuit, pongamos algo si podés por favor, el tuit de un señor ávido de política como es Joaquín de la Torre, que, lo digo yo, para que se entienda, él juega a matar o morir con Patricia Bullrich. Cuando digo matar o morir es política, ¿no? Que nadie se asuste. Y dice el señor Joaquín de la Torre, Carlos Campolongo. Sí, señor. Espero, claro, Experta había tuiteado contra Macri. Ahora un ratito te vamos a mostrar el tuit. La verdad que poner el límite entre lo que tuitea uno antes o ahora, si vamos a la carpeta, esto es hermoso. La política es hermosa, es un giro total. Un mensaje de Esper contra Macri generó malestar en el PRO, en pleno debate por su incorporación. Claro, todavía no entró del todo. Y Bullrich dice, presidente no, gobernador si querés jugar. Y el señor Joaquín de la Torre dice, espero el repudio de Larreta, Carrió, Santilli y todos los que quieren traer este mamarracho a Juntos por el Cambio. Son las 7:05, yo no vi un repudio. ¿Por qué decís esto, Joaquín? Bueno, porque la semana pasada estaban muy preocupados por felicitar la incorporación de Esper y lo primero que hizo Esper fue hablar mal de Macri, pero hablar mal violentamente de Macri, que es el fundador de Juntos por el Cambio, que es la persona que fue presidente de la Argentina, que fue el primer presidente después de 80 años de un gobierno no peronista en terminar su mandato. Un montón de cuestiones que me parecen que merecen un respeto, sobre todo una persona que se quiere incorporar a su lado. Vos no podés querer decir, me quiero incorporar a este lado y lo primero que haces al dueño de casa es escupirle la cara. Entonces no quiere decir mucho que te querés incorporar a ese lugar. Lo que quiere decir es que venís a hacer un laburo. Vos acabás de explicar con mucha razón que trabaja hace muchos años para Horacio Rodríguez Larreta. Horacio no se hace cargo de eso. Sin embargo, ojo, yo acá yo no considero que la estrategia sea mala. No. Lo primero que hace, bueno, todo depende. Cuando decís trabajo, no sé, digamos, que tiene alguna alianza políticamente. Pensé que tenía negocios. Alianza política, porque tampoco vamos a decir algo que no tenemos las pruebas. Pero alianza política sí. No, pero entonces, en esa tarea, lo primero que hace es viene a lastimar. Entonces, estamos a favor de la unidad de Juntos por el Cambio, estamos en contra de la unidad por el cambio, queremos respetar las internas en un tono razonable o traemos terceros para hacer el laburo sucio que yo no estoy dispuesto a hacer y entonces nos escondemos atrás de las maldades que hace Esper. Entonces yo digo, señores, piedra libre, ustedes tres, que fueron los que dijeron que estaba bien que venga Larreta, repudien que venga Esper, repudien lo que acaba de decir. Acá hay un tema que es central. Y yo lo dije, ¿por qué puedo decir esto? Porque un mes antes, cuando se empezaba a hablar de esto, yo dije, ¿a qué venía Esper? Dije, viene a romper. ¿A qué vino a romper? Lo primero que hizo fue intentar romper. Ahora, acá hay un tema que es central. Larreta cree que se puede pintar de liberal por tener un amigo que se llama Esper. Y eso no va a pasar, porque la gente no se va a olvidar que quiso encerrar a una señora por tomar sol en una plaza. La gente... Y Esper no va a traer ni un voto liberal a Larreta, porque la gente ningún político traslada votos a un lugar del cual no es habitual esos votos, digamos. Y para esto, sí. ¿Qué pasó en Brasil? Enrique Omar Cardoso se juntó con Lula pensando que podía llevar los votos de centro derecha. Si eso hubiera pasado, Lula hubiera sacado el 70% de los votos y sin embargo sacó el 50.3 o 50.7. ¿Por qué? Sí, dale, perdóname. ¿Por qué? Porque lo que no pasa es que los votos de centro derecha de Enrique Omar Cardoso votaron a Lula. Lo que pasó fue que votaron a Bolsonaro. Porque nadie sale de su lugar habitual. Los votos del liberalismo o del mundo libertario los tiene Milei y afuera de Juntos. Y adentro de Juntos lo tiene López Murphy. Y eso ya está. Y Patricia, eso ya está. López Murphy es candidato a jefe de gobierno. Pero perdón, entonces yo me pongo en expertista, digamos. Sí. No sé cómo sería el expertismo. Sí. Y te digo, Joaquín, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que sea candidato a presidente o te jode? A mí. A mí lo que me jode es que venga a decir eso. A ver, este era el tuit. Perdón, ahí está. Eso mirá, Carla, a ver si te gusta este tuit. El podio. Yo no lo Qué rápido que se espera. Oro para Devido, plata Cristina, bronce para Macri. Y después lo borró. Pero ahí... Y esto es lo que... No, a ver, si tenés
agarras una piedra y tirás. Porque en realidad lo que hizo acá, cuando escribió esto, fue hacer el trabajo que le pidieron. Y después le dijeron, che, se te fue la mano. Volvé para atrás. Los que lo mandaron a hacer este laburo, le dijeron, che, pará. Te hago otra pregunta y te saco de esto. Entonces, lo que no me gusta es que se escondan otros señores atrás de esto. Esto es lo que no me gusta. Yo tengo una hipótesis. Espero que haga lo que quiera. Bien. Lo que no me gustan en los otros fallutos, que lo mandan a hacer el laburo sucio y esconden la mano y se hacen los bonitos. ¿Esos fallutos serían? Los que puse ahí en el curso. Santilli, Carrió. Los que estaban contentos por Esper. Yo tengo una hipótesis. A ver. Ahí está, Larreta, Carrió, Santilli. Vos sos precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con Grindetti, con Néstor Grindetti y con Javier Iguacel. Sí. Los tres esperan ser el candidato único de Bullrich. Se van a poner de acuerdo. Obviamente que ya corre el reloj, estamos a 3 de mayo, entiendo que hay definiciones. Cuando vos mirás a la gente de Ritondo, te dicen Vidal se baja, Libertad de Acción, Patricia encontró su candidato que mida. Y a los otros tres, bueno, acompañan. ¿Hay algo de esto? ¿Te preocupa esto? No me preocupa de lo más mínimo. Patricia nos ha dado una palabra y nosotros estamos tranquilos. Y por otra parte... ¿Cuál fue la palabra que te dio Patricia? De que iba a elegir a alguno de nosotros. Digamos. De esos tres, no sale de esos tres. Esa fue la palabra que te dio Patricia Bullrich. Eso fue lo que nos dijo y nosotros estamos tranquilos en eso. Y si tiene que hacer otra cosa... Lo anoto. Y si esa tiene que hacer otra cosa, nos lo va a explicar y nosotros entenderemos políticamente. Sí. Ahora, lo que va a pasar es que Patricia va a elegir uno de estos tres y me va a elegir a mí. Pero esto es lo que yo creo. Y lo que yo quiero es para lo que yo trabajo. Pará, porque antes que me diga lo que va a pasar, vamos a hacer un brevísimo corte. ¿Entendés los tiempos televisivos? Claro. Y es retomamos ¿por qué te va a elegir a vos? No lo cuentes afuera del aire porque si no Carlos me opera después. Vamos al corte y ya seguimos con Joaquín de la Torre. Dale. Perfil. 7:20 de la tarde, gracias por esperarnos. Ahora vamos a cruzar algunos datos más con el señor Joaquín de la Torre, una nota en perfil que anduvo dando vueltas que escribí sobre también otra hipótesis que estamos discutiendo fuera del aire. Así que quédate que va a ser interesante. Antes te cuento que tenés muchas salidas para disfrutar la ciudad de Buenos Aires. El domingo 7 de mayo llega la 8ª edición de Buenos Aires Celebra Japón. En la Avenida de Mayo, durante el evento, va a haber espectáculos de karate y kendo, danzas tradicionales, el sonido del taiko y destacados exponentes de la música japonesa. También se va a poder disfrutar de distintos sabores de la gastronomía japonesa, acceder a vestimentas típicas, video de anime, mangas y regalería, entre otros productos artesanales. Y después, si querés otro tipo de evento, bueno, llega al planetario una aventura espacial. Fíjate esto, aventura espacial que nos propone vivir una experiencia única a bordo de una nave y visitar la Luna. Mirá qué lindo esto. Además podremos descender de distintos planetas, sobrevolar nebulosas y descubrir galaxias. ¿A partir de cuándo? 6 de mayo. Realizar todos los sábados y domingos este viaje de gran realismo en el planetario Galileo Galilei. Vayan porque es increíble el planetario. Vayan con hijos si pueden. Y lo último, el Teatro Colón se prepara para iniciar el próximo domingo 7 la temporada lírica 2023, presentando La Flauta Mágica de Mozart. 7 funciones con la dirección musical de Marcelo Ayub al frente de la Orquesta Estable del Teatro. Esta versión es una de las más exitosas y sorprendentes de la última década. Fue estrenada en la Ópera Cómica de Berlín y recrea el mundo del cine mudo. Ahora sí, Joaquín de la Torre, vos me decías... Le voy a pedir a mi amigo Horacio que me regale entradas para ir al Colón. Bueno. Te va a decir, dame tu voto. Pero vos lo conocés a Tellerman. No dice así. Sí. Bueno, Tellerman es el director. Claro, pedirle a Tellerman, que Tellerman, pase quien pase. Los políticos pasan, Tellerman sí, Tellerman que... Tellerman es una política de Estado. Bueno, vos me decías, lo que va a pasar en la precandidatura bonaerense, Patricia Bullrich, Joaquín está peleando entre Iguacel, Grindetti y de la Torre, sale el candidato de Bullrich, vos me dijiste, va a elegirme a mí, y te digo por qué. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que tengo la experiencia y el conocimiento. Tengo la experiencia porque fui intendente de un distrito del segundo cordón del conurbano, lo goberné. San Miguel. San Miguel lo transformé, bajé el delito el 65%. Y porque fui ministro también de gobierno en la época de María Eugenia, con lo cual tengo las dos miradas de la provincia, conozco la provincia, la recorrí. Tengo la experiencia y tengo el conocimiento. Tengo conocimiento
desde el lugar del conurbano y tengo el conocimiento del ministro del lugar del interior, porque la provincia, como todos saben y todos los políticos nos pasamos diciendo, es diversa, porque tiene realidades diversas. Entonces, ahora, a partir del conocimiento, a partir de la experiencia, creo que tengo cosas para ofrecerle a Patricia cuando ella sea la presidenta de la Argentina. Estaba haciendo un repaso cuando hablas de la experiencia de ser intendente. Solano, Felipe Solano, no, Agricultura y demás. No, Rucauf tampoco. Por eso, Rucauf fue el último. A ver. No, Rucauf no. El último intendente Dualde. Fue Dualde. Después vino Scioli, que era PJ provincia de porteño. Buenos Aires. Claro, el último intendente. Scioli era PJ porteño, Vidal. Bueno, pero la realidad de lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires... La realidad de lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires está explicado en eso que estás contando. La mayoría de los últimos gobernadores conocen la provincia cuando ya son gobernadores y la empiezan a conocer a los 2 años y medio. Entonces, no conocen los problemas. Y esta es una de las discusiones que he dado en los últimos 2 años, ustedes me han escuchado. Necesitamos que el próximo gobernador sea un bonaerense que además tenga experiencia. Los 3 candidatos de Patricia, Grindetti, Iguacel y De la Torre, los 3 hemos sido o son intendentes. ¿Puedo encerrar y preguntarte, y entonces Vidal? Bueno, ya te lo estoy respondiendo. Por eso, ¿qué fue? Es que María Eugenia tuvo el mismo problema. ¿Vos crees que tuvo ese mismo problema? Por supuesto. De no conocer la provincia de Buenos Aires. Tardó 2 años en reconocer la provincia de Buenos Aires. Ritondo fue su ministro de Seguridad, venía de la ciudad. Exactamente. También es cierto que el PRO tuvo que salir a jugar en todo el país de golpe y... Está bien, pero hoy tiene un montón de intendentes. Ok. Hoy tiene un montón de intendentes que tienen experiencia y que podrían serlo. Santilli, vos decís, es un porteño más, digamos. Por supuesto. No es que lo digo ahora, lo dije. Yo le pregunté una vez a Rossi, el periodista que está en La Nación Más, le pregunté, digo, escuchame una cosa, vos sos cordobés, ¿no? Sí. ¿Vos te imaginás un cordobés que sea gobernador sin tonada? ¿Te imaginás un gobernador sin tonada? No existe. Pero pará. ¿Por qué los bonaerenses sí tenemos que aceptar eso? Lozada. Perdón, justo, le respondo a mi productor cuando digo tenemos ahí, lo estoy matando. Perdón. Carolina Lozada se lanzó hoy. Carolina Lozada, colega, que en 2021 le fue muy bien, fue la gran sorpresa en Santa Fe, la verdad que arrasó en Juntos por el Cambio. Pero claro, ella misma lo reconoce. Ella vive en Tigre, entonces va y viene. Y tuvo que empezar a dar notas. Pero ella había nacido en Santa Fe. Sí, había nacido en Santa Fe. Pero claro, lo que ella termina contando, que es la verdad, es yo voy y vengo, pero si gano me mudo. Fue muy raro. Mirá lo que dijo. ¿Qué es vivir en Santa Fe? Si yo la mitad de la semana estoy acá. La mitad o quizás más de la semana estoy acá. Entonces, ¿qué es vivir en Santa Fe? ¿Dónde tenés domicilio? Tengo un domicilio acá. Pero digo, vivir. Yo estoy constantemente en este lugar. Y además es mi ciudad. Además nací acá, en Rosario, nací en Santa Fe. Y si soy gobernadora, voy a vivir acá. Y ahí el título fue, si soy gobernadora, voy a vivir acá. Está pasando medio esto, que la centralidad está tan porteñizada, no quiero citar al desubicado de Infran, haciendo un odio total, un delirio absoluto. Pero vos notás que esa centralidad después, ¿ustedes corren de ventaja? Yo creo que en el caso, mirá, al final, cuando termina de contarse los votos, el 70% de los votos de la provincia de Buenos Aires son del conurbano. 70. El conurbano se informa de política a través de medios nacionales. Los medios nacionales hablan de 2 cosas. De lo que pasa en la nación y de lo que pasa en la ciudad. En la 9 de julio. ¿Está bien? Entonces, esas dos cosas hacen que los políticos conocidos tengan lo que tengan trabajo en esos 2 lugares. Ahora, que los políticos sean conocidos no quiere decir que los políticos conozcan los problemas de la gente. Y acá está lo central. Nosotros tenemos que elegir políticos que conozcan los problemas de la gente, no políticos que sean conocidos. Porque terminamos eligiendo políticos porque le dan un beso a una mascota. Entonces tienen 10.000 tweets o retweets porque le dan un beso a la mascota. Y después cuando tienen que llegar al momento de solucionar los problemas, no conocen los problemas de la gente. Entonces después decimos, no, los políticos están lejos. Los políticos están lejos de la gente. ¿Sabes por qué están lejos de la gente? Porque elegimos políticos que no conocen los problemas de la gente porque no los sienten. Mirá, nosotros hace... Che, te estás pareciendo a Milei, ¿bien? Hace un año. Casi. No tengo problema. No tengo problema. No tengo problema. No es mi problema Milei. Y ahí va mi hipótesis en perfil, ¿No será que sos candidato de Milei en la provincia? No, yo soy candidato de Patricia Bullrich. Listo. Pero digo... Breve que ya tengo que ir despidiéndome. Dale. No, está bien. No, por favor, Joaquín. No, No, para nada. No.
Nosotros hace un año en San Miguel empezamos a hacer un estudio de la realidad social. Porque lo que veíamos todos nosotros, todo el equipo de San Miguel, es que lo que dicen los promedios no tiene nada que ver con lo que dicen la realidad. Y vemos el deterioro de la gente todos los días, sobre todo la gente más sencilla. Entonces empezamos a medir cosas que no están medidas. Y hemos hecho informes, ahora hace poco sacamos el cuarto. El último informe, ¿qué nos da? Nosotros medimos circuitos de recolección de basura. Entonces medimos los circuitos que recogen los barrios más pobres y los que recogen el centro. Los que recogen el centro todos los años recogen, todos los meses recogen más basura. Ahí hay más consumo. Los que recogen en la periferia todos los meses recogen bastante menos basura. Entonces, lo que está pasando es esto. Entonces, miramos, mujeres embarazadas, ¿cómo anda el tema de adicciones? ¿Y qué nos da? El 50% de las chicas que tenemos en los planes sociales sobre los que trabajamos consumen. Chicas embarazadas que consumen. ¿Está bien? 50%. Y esta es la realidad del conurbano, y esta es la realidad. Entonces, ¿puede un político que no conoce esa realidad, que no la siente en su piel, ser gobernador? No, no puede. Y no es un problema personal, es un problema que después nos pasan la factura a los políticos porque dicen que estamos lejos de la gente. Estamos de la gente porque no conocemos los problemas. Gracias, Joaquín. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, antes de irnos, yo te decía, presten atención a lo que pasó en Brasil y lo que puede llegar a pasar. Alberto Fernández decía lo siguiente, mirá. Como vocês estão percebendo, como se dan cuenta, a reunião foi longa. La reunión fue larga, difícil, e nós ainda vamos fazer muitas outras reuniões dessas. Y vamos a hacer muchas otras reuniones más. Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina. Estamos dispuestos a ayudar a la Argentina. E vencermos as questões técnicas que a economia exige. Técnicas que puedan llegar a suscitar. Os companheiros argentinos vão rediscutir a questão das garantias. La cuestión de las garantías. E o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros que exportam. Con los empresarios brasileños que exportan hacia Argentina. O Congresso Nacional Brasileiro. Y con el Congreso Nacional Brasileño. Para ver o que pode ser feito para a gente ajudar a encontrar uma solução. Para que ayudemos a encontrar una solución. O que eu queria deixar. Puedo decirles que o Alberto Fernandes é um companheiro que chegou aqui muito apreensivo. Es un compañero que llegó bastante aprensivo. E eu acho que ele vai voltar mais tranquilo. Creo que va a volver más tranquilo. É verdade, sem dinheiro. Es verdad, sin ningún dinero. Mas com muita disposição política. Con mucha disposición política. Eso es lo que planteaba el presidente de la Nación y obviamente Luis Ignacio Lula da Silva, siempre tirando un salvavidas Lula para intentar desenredar lo que es el Fondo Monetario de la Argentina, capítulo 1 millón. Y ahí la verdad que viene bien el centro de Lula, que entendamos esto, no es que está mirando lo estrictamente personal. Lula es un estadista. Lula sabe que el 10 de diciembre la cosa cambia. Gane quien gane, gane peronismo, gane oposición, gane quien gane, la cosa cambia y necesita cuidar a su socio comercial, que es chiquito, es la Argentina, pero es un socio comercial al fin.